Al hilo de lo que son las políticas neoliberales que han transformado nuestra sociedad en los últimos 20 años de una manera gradual y a veces poco explícita, se me ha ocurrido un ejemplo que puede ser ilustrativo, que creo que nos resultará cercano a todos porque lo hemos visto más o menos en nuestros barrios. Yo he vivido muchos años en Madrid, ahora resido en Barcelona desde hace 10 años, pero en Madrid siempre he sido muy aficionado, como todos los madrileños, a hacer un uso de las cafeterías y los bares de barrio. Nos gusta ir a tomar unas cañas después del trabajo, nos gusta tomar un café a media mañana o ir a desayunar los domingos o incluso a diario. Lo que me sucede es que cada vez que vuelvo a Madrid echo en falta cada vez más estas cafeterías, estos bares donde tomar esta caña o este café. Y sobre todo lo he hecho en falta mucho en el centro, que ha sido ya muy descarado, ¿no? Como se está fomentando hacia el turismo. Tengo en mente una cafetería, pero voy a poner un nombre imaginado. Se llamará la cafetería Nicolasa, cuyo dueño era el señor Don Nicolás, que llevaba regentando el negocio 30 años y que le iba medianamente bien. Don Nicolás tenía 5 empleados, tenía 3 camareros, alguien en la barra y alguien en la cocina. Y él mismo, que también ayudaba en ocasiones a las tareas del bar. Estos empleados, yo tenía amigos camareros en Madrid y su sueldo medio me contaban que podía estar rondando entre 1.200, 1.400 euros al mes, con propinas, quizá algo más. Eran camareros profesionales de toda la vida, yo respeto todos los oficios y creo que un camarero es una profesión como cualquier otra. Y hay que saber ser un buen camarero. Eran camareros amables, cercanos, que te trataban muy bien, que si eres un habitual sabían ya lo que querías, que te ponían una buena tapita o te animaban a tomar una buena ración. Eran unos camareros que trataban bien al cliente y que además eso hacía que el negocio fuera mejor. Era agradable ir a esos sitios. Don Nicolás, por su parte, tenía un sueldo algo superior. Quizá a lo mejor ganaba 3.500, 4.000 euros al mes. Es una relación entre 2 veces y 3 veces el salario medio de sus empleados. Una relación más o menos habitual. Bueno, pues esta cafetería Nicolasa yo la he visto transformarse en algo totalmente distinto y desde luego a mí ya no me tiene como cliente. ¿Qué es lo que sucedió realmente? Lo que sucedió que con el cambio del siglo, el señor Nicolás recibió la visita de un asesor financiero del Fondo Monetario Internacional o de Goldman Sachs, vaya usted a saber. Le hizo una propuesta que le pareció muy interesante. Le dijo: Don Nicolás, está usted perdiendo 5.000 euros al mes. Usted podía ganar 5.000 euros más al mes para metérselos directamente en su bolsillo. Y claro, don Nicolás le dijo: bueno, esto, como le dice, esto es verdad, realmente estoy perdiendo esta cantidad de dinero. Sí, sí, bueno, pues dígame, ¿qué puedo hacer? Y entonces el asesor le contó que él, que era especialista en optimizar este tipo de trabajos, asesores de estos hay por todo el mundo, masturbando a los empresarios. Perdón, he dicho masturbando. Entonces don Nicolás le dijo: bueno, pero ¿qué hago? ¿Compro mal los suministros? ¿No tengo la tecnología adecuada? ¿Mi cafetera es antigua? ¿Dónde puedo yo ganar estos 5.000 euros? El asesor le dijo: bueno, usted tiene que aprovechar las ventajas de la nueva ley del gobierno Aznar. Una de las primeras medidas del gobierno Aznar, supuestamente para flexibilizar el mercado de trabajo, fue el despido libre. Sí, sí, así como suena. Hasta entonces en España había una legislación que protegía bastante al trabajador. Una legislación además de origen franquista. No, insisto que no es una cuestión de izquierdas y derechas, sino de paz social. Y esta legislación impedía que un empresario pudiera despedir libremente a su trabajador. ¿Por qué? Porque se consideraba que el trabajador era dueño de su propio puesto de trabajo. No es que el empresario crea el puesto de trabajo y busca a alguien que lo ocupe, sino que el propio trabajador es quien lo crea. Entonces usted no puede despedir al trabajador para poner a otro, porque le está quitando su medio de vida. Esta legislación, insisto, es de origen franquista. Y por eso tenían derecho a la indemnización por despido. Y solo se podía despedir a una persona, aparte por causas muy graves, ¿no? de agredir al jefe o lo que fuera, si ese puesto pues se veía que era innecesario y se amortizaba, ¿no? Ya no era necesario en la empresa y se le despedía. Pero con el gobierno Aznar se permitió el despido libre. Entonces podías despedir a cualquiera, indemnizarle y colocar a otro en su lugar, que cobrará menos, básicamente. Apuntaré también que entonces se creó el despido libre con indemnización. Posteriormente se consiguió rebajar esta indemnización y ahora la lucha es intentar que no se indemnice a nadie por su despido. Es decir, todas las políticas neoliberales forman parte de una estrategia gradual que nos va metiendo poquito a poquito. En el momento en que cedes en una,
pues acabas cediendo en todas. Como nuestros partidos progresistas o supuestamente progresistas y nuestros sindicatos no valen un pimiento, pues al final se han ido implementando estas medidas absurdas. Pero volvamos al relato. Lo que le propuso el asesor a don Nicolás fue claro: despida usted a todos sus empleados. Tiene usted 5 empleados cuya masa salarial son 5 por 15, 7.500 euros al mes. Entre seguros sociales, cotizaciones, etcétera y tal, 10.000 euros al mes. Entonces lo que tiene que hacer usted es despedir a estos trabajadores y contratar, en vez de 5, contrate solo a 4, que hagan el trabajo de 5, 3 camareros, que uno atiende la barra y también las mesas, y una persona en la cocina, y les paga usted el salario mínimo, 800 euros al mes. Si multiplicamos 800 por 4 nos da 3.200 euros al mes, con seguros sociales y tal y cual, 5.000 euros. Resultado: usted va a ganar 5.000 euros más al mes. Don Nicolás le dijo: ya, pero yo tengo que indemnizarles y esto cuesta mucho dinero. Dice: bueno, pero yo le hago los cálculos enseguida. El asesor, que tenía una calculadora estupenda, le hizo rápidamente los cálculos. Sus empleados llevan con usted una media de 15 años, con lo cual a 40 días por año trabajado, que era la indemnización entonces, ahora es menos, tiene usted que indemnizarla aproximadamente con 18 meses de sueldo. 18 meses por 1.500 euros, lo tengo aquí apuntado, 27.000 euros por empleado, 5 empleados, 135.000 euros. Claro, Nicolás dice: ¿dónde saco yo 135.000 euros para indemnizar a esta gente? Y el asesor le dijo: bueno, pero tenga usted en cuenta que si ahorra 5.000 euros al mes, en 12 meses son 60.000 euros, 2 años son 120.000 euros. Prácticamente a partir del segundo año, usted ya ha pagado el coste del despido y ese dinero ya se lo mete directamente en el bolsillo. Correcto. En el último momento a don Nicolás le entró un pequeño dilema moral ya: pero mis trabajadores, ¿qué van a hacer? Y el asesor le dijo: no se preocupe, son trabajadores cualificados, seguro que encontrarán un nuevo trabajo y siempre hay sitio en el mercado para gente de su nivel. Todo mentira, obviamente. La mayoría de estos empleados no pudieron encontrar trabajo, los que lo encontraron tuvieron que rebajar mucho su sueldo para poder conseguirlo, y otros ingresaron a las listas del paro. Y los que tuvieron suerte incluso se prejubilaron. Es decir, que acabaron todos siendo un gasto social al Estado. No generaban impuestos, sino que había que gastárselo en ellos, merecidamente, porque habían estado muchos años trabajando para esto. Entonces don Nicolás: bueno, pues adelante, si voy a ganar 5.000 euros más al mes, perfecto, ¿no? Para esto tengo este negocio, para ganar dinero. Bien, y todo puede parecer un bonito cuento, pero ¿cuál fue el resultado de este cambio? El resultado fue que al cabo de 5 o 6 años la cafetería quebró y desapareció. ¿Qué había pasado? Pues que sí, que efectivamente don Nicolás había aceptado la propuesta, había despedido a sus trabajadores, ellos no comprendían, los pobres, las ventajas de las nuevas medidas neoliberales del gobierno, y contrató a personas sin cualificar, estudiantes, inmigrantes, a los que no hay que demonizar por ello, porque cada uno se busca la vida como puede, sino el problema son que las leyes permiten el despido libre, no es otra, y no hay convenios que aseguren un mínimo para cada sector. Yo fui a esta cafetería cuando este cambio se había producido, me chocó no encontrar a los camareros siempre y me encontré pues esto, a personas con poca cualificación, que no habían hecho de camareros en su vida, que te atendían muy mal, algunas veces de manera antipática, ya no te atendían en la mesa, porque como eran menos no les daba tiempo o no les daba la gana. La verdad es que dejé de ir, y como yo probablemente muchos clientes. Con lo cual el señor don Nicolás encontró que su negocio cada vez facturaba menos. Supuestamente iba a ganar 5.000 euros al mes, pero no los ganaba, empezaba a bajar la facturación. ¿Qué sucedió a continuación? Pues lo que suele pasar. Cuando los ingresos bajan, el empresario tiene la tendencia pánico que se llama a subir los precios, porque tiene que compensar las pérdidas. Con lo cual el café pasó de costar 1,20 o 1,40 a costar 1,80 o 1,90. Obviamente lo que hizo fue que los habituales que quedaban dejaron de ir porque les parecía muy caro, con lo cual aún perdió más clientela. Al cabo de 2 o 3 años aquello empezó a dejar de generar ingresos, el hombre aguantó todo lo que pudo un par de años más, aquello no funcionaba y al final acabó echando el cierre. Hizo un traspaso y cogió la cafetería a otra persona, que siguió la misma política que tenía: empleados de baja cualificación, al que protestaba mucho lo echaba y contrataba a otro, y precios caros. Este empresario tampoco pudo remontar el negocio y al final, ¿quién se acabó quedando el local? Lo acabó teniendo una multinacional de la hostelería.
Las multinacionales tienen un negocio basado en franquicias que funcionan igual en todas las partes del mundo. Contratan también a pocos empleados, todavía menos. De 5 se quedaron en 3. 2 atendían la barra al sistema americano, donde tú tienes que ir a pedir lo que quieres y luego llevártelo a la mesa en la bandejita, y otro está en la cocina. No cocinaba, eran todos productos precocinados que freía o ponía en el microondas, bollería industrial, bocadillos plastificados que le surtían los proveedores a bajo coste. Dejó de tener cubertería, todo fue vasos de plástico para no tener que lavarlos, y siguió subiendo los precios, porque este es un tipo de negocio a lo que los turistas les gusta. No les gusta ir a los sitios tradicionales de cada país, sino a cosas conocidas, y se dedicó sobre todo al turismo. Entonces ahora mismo este local, la antigua cafetería Nicolasa, es una especie de Starbucks Coffee o algo parecido, donde el café es caro, no es muy bueno y el servicio es inexistente, pero tiene wifi, que debe ser lo que le gusta ahora a la gente en las cafeterías. Quizá por eso yo ya no vaya tanto a las cafeterías y a los bares. En definitiva, ¿cuál fue el resultado de esta política neoliberal? El resultado es que donde antes había 5 empleados y un dueño que también trabajaba en la cafetería, con salarios dignos, con los que poder mantener a su familia y prosperar y enviar a sus hijos a la universidad y comprarse un cochecito, irse de vacaciones, es decir, hacer gasto y consumo. Ahora hay 5 familias con problemas, 2 en paro, otros 2 medio jubilados. El señor Don Nicolás arruinado se ha vuelto a su pueblo. La cafetería, que antes tenía una excelente ración de ensalada rusa y una tortilla de patatas espectacular, ahora te ofrece una basurilla plastificada. Te tienes que llevar tú la bebida a una mesa ridícula donde casi no cabe la bandeja, pero tienes wifi. Eso está bien. Es decir, la calidad ha mejorado muchísimo, es evidente. Pero no hay más, porque al final resulta que se gana dinero con esto. ¿Pero quién gana dinero con esto? Analicemos. Lo que ha sucedido es que estos negocios no son rentables para un pequeño empresario. ¿Por qué? Porque no se le saca tanto dinero como podía sacar el señor Don Nicolás. Porque volvemos a la teoría de que el empresario vive del plusvalor, de la productividad de cada trabajador. Estas nuevas cafeterías tienen pocos trabajadores, lo que necesitas es tener no una, sino varias cafeterías. Entonces, no solo se abrió este negocio, sino se abrieron 4 o 5 parecidos. Se fueron sustituyendo a las 10 o 12 cafeterías y bares de ese barrio por 10 o 12 establecimientos estandarizados, con pocos empleados, mal servicio, mala comida y precios caros. ¿Y quién ganaba dinero con todo esto? Que ahí está la clave del asunto. Pues ganaban no solo los accionistas de estas grandes empresas, sino también una nueva clase, la que llamo yo la clase samurái de nuestros tiempos, que es la clase de los ejecutivos. Porque hay una cosa que no se dice de estas medidas neoliberales, que es que generan lo que ya Marx definió en su tiempo como los gastos innecesarios de la gestión. Estas cafeterías que funcionan en franquicia, en multinacional, tienen a lo mejor 30 locales en toda la ciudad o en una determinada provincia, con 90 empleados. 3 empleados por local. Es decir, ya ahí sí que ya se generan plusvalías. Entonces es un negocio con 90 empleados. Dices, ha dejado de ser una pequeña empresa a ser una empresa mediana, digamos. Y claro, estas empresas necesitan ¿qué? Necesita un gestor de recursos humanos, necesita un director comercial, necesita un director de marketing, necesita un presidente ejecutivo, necesita un vicepresidente, unas cuantas secretarias, visas de empresa, coches de empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos samuráis tienen unos sueldos estupendos. Tienen unos sueldos de 80, 100, 120.000 euros o superior. Con los gastos pagados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde salen estos sueldos? Salen de la miseria que pagan a sus 90 empleados. Sus empleados cobran una media de 800, digamos afortunadamente 900 euros al mes. Esto nos hace una masa salarial de aproximadamente 12.000 euros al año, mientras que ellos tienen un sueldo 10, 12, 15, 20 veces superior. Mientras que el señor Don Nicolás tenía un sueldo 2 veces, 3 veces superior al de sus empleados, esta nueva clase samurái ha ampliado el decalaje entre los empleados y la clase ejecutiva. Los economistas liberales, además, atribuyen el mérito de haber creado 90 nuevos puestos de trabajo. En realidad han destruido 120, pero ellos dicen que han creado 90. Y han creado una sociedad donde la diferencia entre los que cobran poco y los que cobran mucho se ha distanciado enormemente. Es decir, una sociedad tipo tercer mundo o una sociedad
del siglo XIX, pura y simplemente. Y a esto le llaman las ventajas de la economía. Estos empleados de cafetería, que han sustituido a los camareros tradicionales, porque yo me niego a llamarles camareros, no tienen oficio para ello, los pobres, no les culpo a ellos, viven muy precariamente, no pueden prosperar, no pueden alquilarse un piso, no pueden montar familias, no pueden hacer gasto, no pueden irse de vacaciones, no pueden nada, están puteados por sus empresas y con el riesgo permanente de ser despedido por cualquier arbitrariedad, porque ahora mismo el despido es prácticamente libre. La conclusión a la que quiero llevar es que la aplicación de unas determinadas políticas económicas produce una sociedad o produce otra. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿qué sociedad queremos? ¿Queremos una sociedad donde haya 10 o 12 pequeños negocios que además compitan entre sí para ofrecer mejor calidad o mejores precios? Donde en cada cafetería, en cada bar haya 5 o 6 empleados y un dueño que también se gane la vida honestamente. O queremos una sociedad basada en multinacionales, de grandes empresas, donde hay unos empleados que cobran muy poco y al lado de una serie de clases ejecutivas que cada vez son más adineradas y cada vez ganan más dinero. Aparte de que el resto del capital va a los accionistas, que son esas personas que viven sin trabajar. Y nos dicen los economistas liberales, no, pero es que así se liberaliza el capital para nuevas inversiones. ¿Pero inversiones en qué? En este tipo de negocios. La economía liberal se basa en inversiones en negocios donde el salario sea lo mínimo posible. Si no, no les compensa, no sacan suficiente dinero. Y esto, amigos, es la pregunta que nos tenemos que hacer siempre que hablamos de economía. ¿Qué tipo de sociedad queremos? Pues en función del tipo de sociedad que queramos, tendremos que adoptar unas medidas económicas y políticas u otras.